El día de hoy nos movemos con muchas aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. El trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus también suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón, mientras que la luna entrando en Piscis también nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente. Y esta misma luna se conjuga con el afortunado Júpiter, donde podemos esperar buena fortuna y conversaciones cultas. El exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías de hoy, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritualidad de maneras muy beneficiosas. Muy buenos días a las maravillosas personas de Sagitario. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo. Igualmente doy gracias a todos los que participan día a día de nuestro canal de YouTube. Amigos, el horóscopo de hoy, miércoles 2 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Tú te vas a sorprender con las predicciones en este día, pero no quiero que olvides que somos la gran familia Guerreros de Dios y tú puedes apoyarme suscribiéndote a nuestro canal o visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram o Twitter. Puedes obtener una lectura para atraer el amor totalmente gratis, la prosperidad, el dinero y muchas otras cositas, queridos amigos. Bueno, continuemos con el decreto para hoy, gente linda. Recuerda que si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, amigos, soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Recuerda que Dios no abandona a ninguno, porque quien a Él recurre con el corazón limpio de pecado y con la oración bien hecha, va a obtener todo lo que necesite, todo lo que necesitamos, porque nuestro Padre nos bendice y nos glorifica siempre. Gente de Sagitario, varios cambios que tienes en la actualidad te exigen de ti mantener la calma, y de esta forma, a pesar del exceso, los frutos van a ser amplios y muy fructíferos, gracias a nuestro Señor. Por eso el Rey de Bastos te acompaña, una carta que nos indica un excelente augurio, porque habla de una persona que se ve como amante de la belleza, de gustos exóticos y a veces extravagantes. Además, muestra grandes sentimientos de protección hacia tu persona. El Rey de Bastos es confiable por completo y por eso dice que eres una persona que está dispuesta a trabajar duro para mantener una relación funcionando adecuadamente. Este es un amor protector, un amor maduro, de mano firme y dura, que se ve generalmente en los matrimonios muy unidos y de gran duración. Pero aquí no finalizamos, sagitarianos, porque escucha lo que llega a nivel del amor para cada uno de ustedes. Y hoy, miércoles, el amor que hay detrás de ti es algo que puede llegar a ser claro, directo, y en cierta manera se convertirá en un pequeño espacio que estará marcado por los grandes éxitos que estarán por llegar. Haz que el mundo tenga un significado con el tiempo, porque vas a descubrir que todo tiene sentido y las piezas de puzzle de la vida acaban encajando. Dinero y trabajo. Escúchalo, porque es la hora de trabajar en tus proyectos personales. Cuando a tu alrededor vas viendo llegar más y más dinero, es por algo, y sabes que puedes cumplir con grandes objetivos siempre y cuando seas consciente de ellos. Así que permítete a ti mismo, a ti misma conectar de nuevo con lo que está por llegar. La abundancia y la prosperidad te esperan, no la dejes pasar. Dinero y trabajo, queridos amigos, una gran predicción que fue para cada uno de ustedes los sagitarianos. Espero la sepas aprovechar y que recapacites, que tengas confianza en ti mismo, en ti misma. Finalizo con la salud, porque cumplir con las aspiraciones personales puede llegar a ser algo clave para ti. En cierta manera se va a convertir en un pequeño paso hacia algo más. Así que muévete como el cuerpo te pide, descansa cuando la realidad se vaya moviendo en una dirección en concreto, porque es lo que vas a ir necesitando poco a poco, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, las cosas van a encajar. Vamos con el número de la suerte para ustedes, escúchalo muy bien, porque hoy el 0600, 0600 sagitarianos,
Recuerda, eres protector, eres protectora y a veces no sabes expresar tus sentimientos. Es muy conveniente que te preocupes de comunicar lo que piensas y así podrán comprenderte mucho mejor y las relaciones van a ser más óptimas. Dios te bendice, Dios te glorifica.